Hola, bienvenidos a esta clase diferente. Por el motivo del paro, en realidad las clases ahora van a tratar de ser lo más virtuales posible para hacernos a todos un poco el trabajo más fácil. Así que vamos a empezar con mendelismo y modelos de herencia, que esto en realidad ya lo vimos, pero es importante repasar ya que es uno de los pocos contenidos que alcanzaron a ver en sus clases teóricas. ¿Cuáles son los indicadores de desempeño de la sesión? Ahí están, que son identificar los postulados de Mendel para aplicarlos en problemas de hibridación hipotéticos, explicar los conceptos de dominancia y recesividad en genes alelos a partir de diferentes situaciones propias de la disciplina, reconocer la estructura y simbología de una genealogía para explicar la estructura de una familia en un ejercicio propuesto, y analizar modelos de herencia para aplicarlos en casos clínicos de patologías humanas. ¿Qué es lo que vamos a hacer más o menos durante la sesión? Sería un pequeño repaso de los postulados de Mendel, de hibridación, genealogía, orientados más que nada a la enfermería comunitaria, modelos de herencia y unos ejercicios. Todo esto con el fin de orientar más que nada al estudio que ustedes tienen que hacer en casa, para que puedan ejercitarse y al mismo tiempo seguir leyendo el libro que había recomendado la otra vez de genética humana. Respecto al mendelismo, es importante recordar que Gregorio Mendel, al momento de realizar sus experimentos, consideró solo un carácter de contraste, que con el tiempo se pasó a llamar alelo. Lo más importante que hizo Gregorio Mendel fue realizar un análisis de todos los resultados obtenidos por sus experimentos, algo que en la época en realidad nadie había hecho, nadie se le había ocurrido. El primer postulado sería el principio de segregación. ¿Cómo se dio cuenta Mendel de esto? Realizando una cruza de guisantes de líneas puras, que serían homocigotas dominantes y homocigotas recesivas. Al cruzar una dominante, que sería amarilla, con una recesiva, que sería verde, el 100% de la filial 1, que serían los descendientes, claramente, eran todos fenotípicamente amarillos, pero genotípicamente eran heterocigotos. De ahí es que vino el postulado de la segregación, que se define como que para cada rasgo deben existir dos factores que lo determinen. El segundo postulado es un poco más desafiante, ya que Mendel intentó mezclar más de una sola característica al momento de analizar los resultados de las cruzas de guisantes. En este caso, no solamente es que sean verdes o amarillas, sino que además el alto, la textura, etc. Mezcla dos diferentes parámetros para realizar su análisis. Y al realizar un cruce de líneas puras también, la filial 1 también es heterocigota para ambas características y por lo tanto expresa fenotípicamente ambas características dominantes. Pero al realizar de nuevo una cruza heterocigota, los resultados no son igual que en el anterior, que en el anterior la filial 2 es fenotípicamente 3 es a 1, acá fenotípicamente se da esta relación de 9 es a 3 es a 3 es a 1, y de ahí sale el principio de asociación independiente, que se define como el comportamiento de un par de factores independientes de cómo se comporta otro par. Si lo analizamos más genéticamente a la forma actual, sería lógico pensar que en realidad cada característica proveniente de un cromosoma al momento de realizar la unión de los gametos va a actuar de forma independiente porque son genes que se encuentran en locus diferentes. Respecto a las genealogías en sí, esta imagen la saqué del manual del Ministerio de Salud de orientaciones para la atención en CEFAM, que aquí más que nada explica cuáles son todas las simbologías posibles para realizar una genealogía. Lo que más va a interesar para el tema más que nada de la genética sería saber que este cuadro es hombre, el círculo es mujer.
las uniones como matrimonios, convivencia, etc., siempre van por debajo y nunca por al lado, porque por al lado son las relaciones entre las personas. Para representar, por ejemplo, gemelos o mellizos, se ocupa ese símbolo, ambos unidos de la misma línea, formando un triángulo cuando son gemelos y solamente separados en esas dos líneas cuando son mellizos. Los embarazos se representan así, como un triángulo bien pequeño saliendo de la misma línea parental. Los abortos está el provocado y el espontáneo. Y ¿qué más se puede decir al respecto? Bueno, y el caso índice, que no se ocupa mucho en el curso de genética en sí, pero es importante conocerlo, es este símbolo, donde se muestran dos círculos concéntricos. Aquí hay otro ejemplo, este más aplicado hacia la genética en sí, ya que cada vez que uno de los cuadrados o círculos se encuentra ennegrecido, significa que la persona está enferma. ¿Enferma de qué? Eso depende de cada ejercicio. También existe la posibilidad de que solamente hay un punto al medio o que esté la mitad pintado, y eso significa que es portador y no necesariamente que está enfermo. Y se marca por generaciones en números romanos, que se ponen aquí a la izquierda. Entonces, por ejemplo, si yo quiero indicar este individuo que está enfermo, yo tengo que decir: el individuo 2 de la generación 2 está enfermo. Así se van identificando los diferentes individuos en la genealogía. Para recordar un poco el tema de herencia ligada al sexo, puse esta imagen del experimento típico de Morgan con las drosófilas, donde analizó más que nada los resultados basándose en Mendel. Y bueno, él tomó las características de los ojos en sí y se dio cuenta cómo era la transmisión del color de ojo de las moscas, más que nada cuando eran hombres o cuando eran mujeres, aplicado a la genética de poblaciones en sí. Por ejemplo, la mosca que es macho tiene el cromosoma X y el cromosoma Y, lógicamente. Pero para diferenciar los diferentes alelos se utiliza en la X un superíndice que lo diferencie de, por ejemplo, el dominante del recesivo. En este caso, dominante sería el más y recesivo sería la W. Al revisar la primera cruza se dio cuenta que, al igual que en todos los ejemplos donde hay líneas puras, la primera filial siempre se iba a mantener fenotípicamente igual, mientras que al realizar el cruce de la filial 1, en la filial 2 vuelven a aparecer en proporción 3:1 la característica recesiva. Pero en este caso hubo un análisis diferente, ya que se dio cuenta que en sí los genes, que aún no se llamaban así, se encontraban en los cromosomas, que a esa altura ya se habían descubierto. Pero se logra realizar una identificación más profunda con los datos de este experimento. Los resultados en sí, bueno, están los ejemplos de las dos cruzas, el macho de ojos blancos y el macho de ojos rojos, con sus hembras respectivas de color contrario. Permitió a los científicos de la época darse cuenta que había diferencia en cuál era el cromosoma sexual que tenía las características propias, por ejemplo, en este caso el color de ojo, en otras del color de pelo, etc. A modo de actividad, puse varios ejercicios cuyos objetivos son más que nada reconocer los modelos de herencia y resolver los ejercicios de hibridismo y dihibridismo. Sé que hicimos algunos con quienes estuvimos en la tutoría,
pero como les había prometido, en algún momento les tenía que subir ejercicios, así que lo hice acá. Las respuestas de los ejercicios tienen que subirlas a un curso. Voy a abrir un icono de tareas. Y ahí lo ideal sería que me los mandaran lo antes posible para poder realizar una retroalimentación o ver si podemos realizar algo entre todos, para que todos en realidad comprendan los errores que pueden ir habiendo, etc. Puse ejemplos de cada ejercicio, por ejemplo en este de hibridación, donde dice que el pelo rizado de los perros domina sobre el pelo liso. Una pareja de perros de pelo rizado tiene un cachorro de pelo rizado, del cual esperamos saber si es heterocigoto o no. ¿Con qué tipo de hembra debemos cruzar al perro? Aquí expliqué más o menos cómo sería el desarrollo del ejercicio, porque para cuando necesitamos realizar una cruza inversa, para determinar si un individuo es heterocigoto o es homocigoto, siempre se cruza con la línea pura recesiva. En este caso, como el perro que sale es heterocigoto o homocigoto dominante, ya que tiene el pelo rizado, necesitamos a una hembra que tenga el pelo liso. Aquí están las dos posibilidades. Si el macho es homocigoto, toda la descendencia va a tener pelo rizado. En cambio, si el macho es heterocigoto, toda la descendencia tendrá el pelo rizado, ¿no? Se produce un 50 y 50. El 50% de la descendencia tiene el pelo rizado y el otro 50% tiene el pelo liso. Por lo tanto, la respuesta al ejercicio de con qué tipo de hembra debemos cruzar al perro es justamente con una hembra genéticamente que tenga la línea pura recesiva, o sea que sea homocigota recesiva para el pelo. Aquí hay unos cuantos ejercicios, 7 en total de hibridismo. No son tan difíciles, pero requieren entender bien más que nada qué va apuntado, leer bien, todas esas cosas que siempre les estoy comentando. Y respecto a genealogías, puse esta genealogía bien grande, pero es explicativa de cómo se deben realizar los ejercicios con genealogía. Porque a cada individuo hay que asignarle un genotipo tentativo. Por ejemplo, este hombre que está enfermo, se le puso el genotipo X con A recesiva y con él vamos a identificar a todos los hombres que están enfermos, ya que van a tener el mismo genotipo. Pero, por ejemplo, este hombre no está enfermo, por lo tanto, la X es dominante. Y la mujer que tiene un puntito es portadora, por lo tanto tiene una X dominante y una X recesiva. Y de ahí se despliegan todas las posibilidades de descendencia que puedan tener. Hay que recordar que hay 5 tipos de modelos posibles, que sería el autosómico dominante, el autosómico recesivo, la herencia ligada al cromosoma X dominante y recesiva, y la herencia ligada al cromosoma Y. En cada uno de estos ejercicios tienen que explicarme cuál de los modelos puede explicar la patología en esta familia y por qué. Y por qué descartarían algún otro tipo de modelo. Son 4 ejercicios y son bien entretenidos. Así que eso, ojalá suban las tareas pronto para que podamos revisar. Y yo les mandaría retroalimentación de cada uno de sus ejercicios y lo podríamos conversar por WhatsApp o nos juntamos en la universidad para ver los resultados correctos de cada uno. Así que eso, que tengan una buena semana y nos vemos en alguna próxima tutoría. Adiós.